En Informe Pastrán TV hoy analizaremos el impacto posible de la iniciativa NICAAC, a quién haría daño, el diálogo con la OEA y las elecciones municipales, con el presidente del Partido Social Cristiano, Fanor Avendaño. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa de hoy, este día viernes 7 de abril del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes. Un rechazo unánime a la iniciativa de ley NICAAC por parte de la Asamblea Nacional el día de ayer. Todas las bancadas firmaron una declaración. Hubo también pronunciamientos del Partido Social Cristiano, Partido Conservador, el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, en fin, diversos sectores que, independientemente de posiciones políticas e ideológicas, han coincidido con el Frente Sandinista y el gobierno. Tenemos que ser responsables con el país, dice el vocero o el jefe de la bancada parlamentaria del PLC, Miguel Rosales, respecto a esto de la NICAAC. Los liberales independientes también han fustigado, y aquí nos dijo ayer el economista Mauricio Peralta que los bloqueos económicos no sirven para nada. Y ANCHAM emitió también un pronunciamiento la tarde de ayer en donde dice que prefiere el diálogo con la OEA y urgió al gobierno a agilizar las reformas constitucionales, políticas, institucionales necesarias para evitar la NICAAC que preocupa a los empresarios. En las noticias internacionales, el presidente Donald Trump confirmó el ataque militar en Siria. Al-Assad ahogó a los indefensos, es la justificación, y confirmó el disparo de 50 misiles al aeródromo desde donde se cree que habría salido el ataque con gas tóxico que mató a decenas de niños, mujeres y en Siria. Es el primer ataque. Lo que pasa es que el presidente Trump se pasó por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estaba tratando en estos días el tema de Siria, y además puso a un lado a su supuesto amigo Vladimir Putin, quien Rusia ya ha reaccionado a esto. Con esta acción, en Estados Unidos ha devuelto su relación con Rusia a un punto de crisis. Esto dicen analistas del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas en París, que sostienen que Trump, al atacar la base siria, solo aleja la perspectiva de un acercamiento entre Moscú y Washington. Pero otros países de la Unión Europea, como España, han salido en defensa, también Jordania, diciendo que fue un ataque moderado, oportuno y necesario en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Esta mañana decía que Rusia ya ha reaccionado. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, dijo que el ataque de Estados Unidos contra Siria se parece a la invasión de Irak. Moscú exigirá que se conozca la verdad sobre la decisión de Washington de lanzar misiles de crucero contra Siria, ha anunciado el ministro ruso. Los rusos, recuerden, habían estado apoyando a Siria en contra de los rebeldes de ISIS, los terroristas, y este ataque unilateral de los Estados Unidos no ha caído muy bien, porque dicho sea de paso, en el aeródromo donde se destruyeron 14 aviones del ejército de Siria por el ataque de ayer, habían altos oficiales militares rusos cuyo paradero no se ha dicho qué ha pasado con ellos. Del otro lado del mundo, en el Pacífico, Corea del Norte está amenazando con actuar ante lo que considera una provocación de los Estados Unidos y dice que está listo para lanzar un ataque a los Estados Unidos. Esto lo dijo desde Pyongyang, Corea del Norte, advirtiendo que actuará de manera implacable ante la mínima provocación de Estados Unidos. Lo dijo en una reunión en Moscú el portavoz norcoreano Kim Hyun-jong, quien aseguró que si hay la más mínima provocación de Estados Unidos,
durante los ejercicios militares, estamos dispuestos a asestar un golpe implacable. Palabras pesadas. Ayer, mientras se estaba realizando el ataque contra Siria, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba cenando con el presidente de China, Xi Jinping, en Estados Unidos, y prometió que van a tener una relación muy grande, dijo el presidente norteamericano, quien dijo que nadie sabe realmente qué puede salir de la cumbre con el presidente Xi Jinping, que se reunieron ayer para distensionar las relaciones. Y finalmente, en Venezuela, se han estado dando marchas violentas. El día de ayer, una persona ha muerto. El gobierno ha dicho que ha neutralizado un plan violento de la derecha en Venezuela que está provocando caos, violencia en las manifestaciones para que la gente se levante y provocar una crisis de mayor magnitud. La marcha de la oposición ayer en Venezuela cambió de ruta, que no estaba permitido, para crear caos en el centro de la capital venezolana, y un joven de 19 años fue asesinado. Ahora el defensor del pueblo está pidiendo una investigación exhaustiva para saber qué es lo que pasó y qué es lo que está sucediendo en estas marchas de la oposición en Venezuela. Haremos una pausa comercial, estimados televidentes, y volveremos para conversar con el presidente del Partido Social Cristiano, Fanor Avendaño. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana y hacer preguntas para nuestro invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Fanor Avendaño, presidente del Partido Social Cristiano. Buenos días, doctor. Gracias, aquí de nuevo con ustedes compartiendo
en este importante programa. Lo más caliente de las últimas horas, el ataque de Estados Unidos a Siria, una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, pasa por encima de la soberanía de Siria, pasa por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y dice que esto es porque yo creo de que mi seguridad nacional está en riesgo por lo que hizo Bashar al-Assad supuestamente, y enfría o agrieta las relaciones con Rusia. ¿Cómo ve la situación? Pues un poco complicada en la zona, porque traslada muchos problemas, sobre todo de índoles económico, y de lo que están sufriendo muchos pueblos también con el problema de la inmigración, y lo traslada a un plano meramente militar. Obviamente que Rusia tuvo que haber sido más beligerante en estar atendiendo cuáles son las acciones y las embestidas que estaba ejerciendo el gobierno sirio. Desafortunadamente todo el mundo tendría que condenar primeramente el uso de los gases. Estas son armas totalmente prohibidas en todas las convenciones internacionales. Y vimos hombres, mujeres, niños sobre todo en Siria, civiles, y en territorios donde quien estaba atacando eran las fuerzas oficiales. Eso es lo complicado. No se puede ni argumentar pues que fue un grupo terrorista u otro país que tiró los gases. O sea, tendría que defenderse y demostrarlo. Vimos a una Rusia primeramente tibia en la condena. Bueno, no hubo condena precisamente en el Consejo de Seguridad. Hubo un lamento de Rusia, pero hubo una, y que en el Consejo de Seguridad no fue beligerante en este caso. Lo aprovecha la administración Trump y vemos un lamentable resultado, porque también errores no corrigen otros. Y también ese bombardeo no crea después que cae lluvia con agua purificada. Indudablemente que también esto pues acrecienta la situación. Hay que hacer llamados, hay que unir voces para que cese la guerra en el pueblo sirio, que la gente comience a tomar sus propias decisiones, porque también del pugilato está entre las grandes industrias militares tecnológicas. Ahí está el verdadero pugilato en Siria, pues, y los pueblos del mundo, los partidos serios del mundo, los humanistas del mundo, tenemos que alzar nuestras voces. Siria es el mundo, los niños de Siria son el mundo, y ahí sí vemos que tenemos que redoblar esos esfuerzos. Esto demuestra también, doctor, aquel dicho, no sé quién lo dijo, pero es muy cierto, que los Estados Unidos no tienen amigos, solo intereses. Aquí el que creía de que había una amistad plena entre los Estados Unidos y Rusia, pudo haber puntos de coincidencia, pero no hay amigos. Sí, indudablemente son grandes potencias, como que digas también que los rusos tienen amigos, ¿verdad? Como los que ensalzan mucho a Rusia, y está bien, ven en su derecho, pero también tiene intereses estratégicos los rusos, y a veces obvian cosas que por principios deberían de condenar, deberían de emplazar a gobiernos, como es el caso de uso de gases químicos, armas que no pueden ser usadas en ninguna guerra, ni las más convencionales de la guerra, y ahí estamos en eso. Yo creo que las grandes potencias, las potencias imperiales, tienen primero intereses y después amigos. Por ahí pasa China, por ahí pasa Rusia, por ahí pasa Alemania, y no dudemos, pues obviamente que va a pasar. Por eso es que China no es porque somos bonitos los latinoamericanos que se ha acercado a este continente a hacer negocio y a hacer geopolítica. Es precisamente porque quiere ser parte del escenario internacional frente a los Estados Unidos. Obviamente, entonces eso es lo que hay que ver. ¿Y qué deben hacer los pueblos que son portadores de mensajes de paz, y los gobiernos que les demandamos que sean portadores de ese mensaje también? Entender que hay que administrar las relaciones con esas grandes potencias, y hay que tratar de alzar esas voces en los foros donde se pueda, porque no todos estamos en el Consejo de Seguridad, donde te vetan de manera radical el que desea vetarte y el que es miembro
de ese Consejo, porque hay uno en el Consejo de Seguridad, como vos bien sabés, hay potencias que tienen veto, aunque esté el resto del Consejo formando quórum, pero hay potencias que te vetan, y esas potencias que te vetan, usted sabe quiénes son. Tengo un mensaje de un televidente, dice: ¿quién financia al Daesh? El Daesh son Daesh o ISIS, es más o menos lo mismo. ¿Quién financia al Daesh cuando ese mismo día fue destruida una fábrica de gases para la guerra? El problema de Siria es la negativa por no permitir la construcción de un gasoducto entre Qatar y Turquía. Vea, yo creo que hay muchas cosas, entre ellos también una estrategia de dejar que los rusos trasladen su gas, que lo comercian con Europa, porque es el canal, el conducto más eficaz podría tener Rusia, y es un derecho de los rusos también tener negocios, como todas las potencias y todos los países del mundo. Eso es al margen de los intereses que pueda defender cada quien. Dentro del análisis de política exterior, en mis modestos conocimientos, considero que este grupo terrorista ya no se puede plantear que quién financia. Este grupo es tan poderoso que ya se autofinancia. Y este grupo fue tan hábil de que comenzó financiándose, abusando y haciendo estratégicamente un recurso de captación de grupos enfrentados a nivel internacional. No se puede decir que solo recibió dinero quizás de rusos, de norteamericanos, de chinos, de asiáticos, no. Hizo un bolsón, porque su estrategia después era irse contra la política de Occidente, primeramente, pero también está contra la política del proceso de integración rusa también en otras latitudes. Entonces, por lo tanto, este grupo terrorista también tiene un aspecto ideológico religioso dentro de su mismo esquema que ellos han formado. Es el grupo terrorista más peligroso por excelencia que se ha vivido en los últimos 200 o 300 años de la humanidad. Tenemos dos mensajes más de los televidentes. Dice: buenos días, don Fanor y Adolfo. Me entristece que este conflicto armado acabe con la vida de miles de niñas, niños y adolescentes, y el UNICEF se queda callado, y las demás agencias internacionales que promueven los derechos humanos de las niñas y los niños. Yo creo que falta información ahí, con mucho respeto. UNICEF, Save the Children, Médicos Sin Fronteras y un montón de organismos se han manifestado en cosas de minutos, no de horas. Entonces, se documenta, usted va a ver, yo en la mañana estuve a las 5 de la mañana monitoreando y hay repudios y aspectos beligerantes y acciones concretas que muchos organismos están preparando y están haciendo desde el momento en este acto. Lo que sí, tal vez en algunos gobiernos los hemos visto un poco pasivos, están despertando, por decirlo así, y ver qué medidas toman, porque también estos gobiernos en muchos casos tienen apoyo de potencias que se consideran puedan estar involucradas, que yo en lo personal no creo. Personalmente no creo que los rusos vayan a haber dicho, hagan esto, jamás. Pues no, esto fue una actitud desproporcionada, genocida, atroz, pero no estuvo en las manos pues de los que están indudablemente apoyando en alguna medida al gobierno sirio, o los que están como gobierno cuestionando al gobierno sirio. No va por ahí, por lo menos hasta este momento yo no lo he llegado a concluir en un análisis. Esto nos demuestra también que los análisis acerca de que el gobierno o Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, estaba flojo en la política exterior de los Estados Unidos, y que él mismo había prometido, no voy a ser, dijo, presidente del mundo, sino de los Estados Unidos. Eso ya cambió. Y hoy en Twitter le estaban recordando al presidente Trump unos tweets de él en contra del presidente Barack Obama, cuando Obama quería ir a atacar Siria, y él decía: no se mete en Siria, no conviene a los Estados Unidos, nada vamos a ganar con un ataque a Siria. Y él lo hizo el día de ayer. Es decir, la política norteamericana ha cambiado totalmente. Bueno, la política norteamericana no ha cambiado. Bueno, sigue siendo la misma, tal vez con diferentes matices. Sí, el discurso, las circunstancias que te dan las variantes y las condiciones de la geopolítica
mundial, en el caso de las interrelaciones de potencia, son los que te dan pauta de acciones. Y en este sentido, es más, el señor Trump no actúa solo, tiene su consejo de seguridad, sus asesores de seguridad, y también tiene sus componentes de estrategias en planes específicos en base a la política exterior e indudablemente a una política de guerra y de intensidad que toda potencia tiene que tenerla. Hablemos ahora del otro aspecto a propósito de la política exterior de los Estados Unidos. Yo insisto en que la política exterior de los Estados Unidos está cambiando independientemente de que no haya subsecretario de Estado para América Latina en el Departamento de Estado en este momento. Lo digo por unas declaraciones que dio ayer el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Kurt Tidd, quien compareció ante un comité del Senado y dijo claramente que la inestabilidad de Venezuela afecta a toda la región y manifestó su preocupación por la influencia de Rusia, China e Irán en América Latina. Entonces dice, estamos preocupados por Venezuela, por esa inestabilidad, y creemos que se le debe dar una respuesta regional a esta situación. Habría que analizar algo muy importante. A nivel de potencia, ¿desde cuándo Estados Unidos dejó en el rincón, en el baúl de los olvidos a América Latina? El crecimiento económico de América Latina se ha dado en cierta medida por una integración, Pastrán. Pero la última acción beligerante que fue totalmente negativa de los Estados Unidos fue el consenso de Washington. O sea que la última acción para América Latina de los Estados Unidos fue la más desastrosa del último siglo, del siglo XX. No hablamos del siglo XIX ni XVIII, ok, ¿verdad? Porque son otra historia. Pero entonces, si nos deja Estados Unidos con el consenso de Washington, con las privatizaciones, que es la confiscación del futuro de los pueblos, de los derechos de salud, de agua, de energía, de progreso, de educación, por lo tanto tendría que haber venido una reflexión del gobierno de Estados Unidos y ver cómo trataba a subcontinente, que le llaman, y ver cómo recomponía estas relaciones. Ese costo lo paga Venezuela, pues siendo objetivo, hablando objetivamente en el análisis político fuera de cualquier aspecto partidario o ideológico. Y vos te das cuenta que viene el CELAC, ¿verdad? Y el ALBA, y Petrocaribe. Obviamente que Venezuela no pudo sostener la manera de cómo lograr que ese crecimiento latinoamericano sea equitativo, sea estable y sea sostenible. Amén también, que hay que admitirlo, de aspectos de corrupción, de malos manejos macroeconómicos, de estrategias que no se vieron con diríamos nosotros, restricción para que se mantuvieran estabilizados los precios mundiales del petróleo, y eso no se previó. Entonces tenemos a una América Latina que está divagando hacia una corriente de mantenimiento y sostenimiento económico, el cual está Nicaragua y otros países de América Latina amenazados con seguirse hundiendo en una economía que no pueda avanzar. Entre ellos está la propia Venezuela, que era la primer potencia en crecimiento hace 15, 16 años en América Latina, en crecimiento, no era la economía, siempre y sigue siendo la economía más estable de América Latina, Brasil, y la más fuerte, y la que tiene la perspectiva de un crecimiento sostenible es Chile. Y ahora Argentina, pues, que está buscando... Argentina, que está complicado ahí, porque ¿verdad? Ayer hubo... Pero Nicaragua es el país, desde hace 8 años, que tiene un crecimiento, una estabilidad y una reserva manejable y sustentable a nivel de la región centroamericana. Y solo en materia de crecimiento, en materia de capacidad económica y estabilidad económica, sigue siendo Costa Rica.
Entonces, desde esa perspectiva, Estados Unidos tendría que ver cómo, después de todo ese abandono y después de lo que nos deje el consenso de Washington, cómo restablecer las relaciones para América Latina. Porque Obama, aunque haya sido un buen presidente y se le reconozca en el manejo de sus asuntos domésticos, se ocupó más de esa parte que se le criticaba a Trump. Ese Medio Oriente. Parte de África y las relaciones en materia económica y de seguridad internacional con la OTAN, con los países europeos, ni siquiera con Rusia, y mantener con China esa estratégica carta de estabilidad internacional que es: te sigo manteniendo y me seguís manteniendo dentro de una estabilidad macroeconómica, vos como una economía que va en ascenso y yo como una economía que domina el mundo. Ese fue el acuerdo con China. Ahora viene, ¿qué vamos a hacer con América Latina? Cuando sabe en cualquier contexto que se maneje Estados Unidos, que sin América Latina, Estados Unidos no puede tampoco garantizar inclusive su estabilidad económica. Bueno, no olvide la situación del Triángulo del Norte, de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, una de las regiones económicamente complicadas, más violencia, más criminalidad, Claro. ruta del narcotráfico. Los Estados Unidos lo ha reconocido, por eso le han inyectado Pero recursos. tenemos un corredor del sur que, aunque no sea aliado, es estable, que es Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y que van en ascenso económico ambos, con algunos altibajos en materia de estabilidad, lo que podría ser una gran potencia en este grupito que es Panamá, pero que demuestra, a pesar de todo lo que ha sufrido en los últimos 2 años, que Panamá hoy por hoy es la economía más estable del istmo. Le manda saludos el televidente Ervin Miranda, dice que lo está escuchando en este momento, y él dice: ¿por qué estas potencias de Estados Unidos y otras potencias atentan contra humildes personas que sufren sin tener culpa? Cuando unos se enriquecen, otros sufren sin razón. Bueno, es que en el mundo vemos personas que tenemos voluntades, pero que a veces las mismas necesidades, las mismas demandas de los gobiernos y quienes dirigen los gobiernos toman acciones en base a su plataforma y a los intereses regionales en los cuales se desenvuelven. Hay que buscar el mundo de paz. Hay que buscar un mundo de no violencia activa. Esa cultura de paz se va construyendo poco a poco. Pero recordemos, no todo es de los gobernantes. Los gobernantes actúan en base a la demanda de las y los ciudadanos. Y los ciudadanos primero, nosotros mismos tenemos que empoderarnos de la cultura de paz. No esperemos que los gobiernos hagan todo. Construyamos sociedades beligerantes, sociedades de la no violencia. Y la no violencia empieza en casa, en el trabajo, en nosotros mismos, en la pareja. Entonces ese es el mundo mejor que tenemos que construir. El cristiano permanente es el que sale a la calle con una sonrisa y con una convicción de paz, como lo dice su santidad el Papa Francisco. Tengo un mensaje de un televidente, dice: el problema con Venezuela es que se puso lo que tenía que dar y otros países se han dedicado como pirañas a comer los recursos que Venezuela puso. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el presidente del Partido Social Cristiano sobre la iniciativa de ley NICA-AC y las reacciones que se han provocado en Nicaragua. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.
Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN. Pero hacer caso el resto de miembros de los directorios del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, entre otros, pero tiene un peso importante significativo. ¿Cuál es su opinión de esa iniciativa que han presentado estos congresistas norteamericanos? Considero yo que esto es, primero, lamentable dentro de la misma política que ya había determinado el liderazgo en conjunto de republicanos y demócratas en el Congreso y también, según algunos analistas internacionales, en el Senado. Se le da un apoyo a la OEA, por un lado, a Almagro, y se le dice que apoyan... En el caso de Venezuela. Sí, que apoyan las iniciativas que tiene con Venezuela. Apoyan a la OEA y a su secretario general. El secretario general de la OEA viene a Nicaragua, hace un acuerdo trascendente e importantísimo para fortalecer el proceso democrático institucional de Nicaragua, por ende de la región centroamericana, porque esta es una región, y ahora sale un grupo de congresistas dándole una bofetada a esa iniciativa del secretario general de la OEA y de países de la OEA que respaldan esta iniciativa. ¿Qué podemos entender y asumir? Que un sector radical que no entiende bien la situación de Nicaragua, que no entiende bien que Nicaragua, a pesar de algunas cosas importantes, inclusive, que hay que superar, en pluralismo político, en reforma institucional y en libertades también a nivel de seguridad jurídica, que hay que avanzar en ella y que es importante, pero que quieren frustrar esos esfuerzos por esa mejora que demanda la sociedad nicaragüense y los nuevos tiempos para crear un nuevo conflicto. Un conflicto innecesario, inclusive para estabilizar la región centroamericana y por ende latinoamericana. Pues no consigo. En vez de decir, bueno, que siga su curso, estamos viendo que hay un conflicto serio en Venezuela que repercute en América Latina, que tiene inclusive en dos bloques a países de América Latina, que uno sea más grande, otro sea más chico, el voto es igual en la OEA. Entonces, por lo tanto, hay dos bloques. No se ha podido ejecutar la Carta Democrática y es por pruebas de eso, ¿eh? Entonces, pero está la iniciativa. Y ahora, con Nicaragua, después de que se están haciendo esfuerzos, después que viene un proceso electoral donde se acepta la observación sin límites electoral, donde se acepta que los partidos políticos van a participar con unas reglas de juego donde va a estar supervisada por la OEA, nos vemos en esta situación. Entonces creo yo que no se impuso en la madurez en esos congresistas. Vamos a ver qué van a decir los líderes de los respectivos partidos
el partido mayoritario, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y qué rol va también a jugar el Departamento de Estado, y como te decía en la última ocasión que estuve por acá, y qué rol va a jugar el ente más importante si se aprobase el NICAD, es el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sí, todavía falta mucho por ver y falta pues que la aprueben y que sea ratificada en el Senado, porque apenas es una iniciativa de ley, pero no deja de preocupar. El caso es que estos congresistas y senadores norteamericanos, ¿de dónde han agarrado los insumos para esa ley o cuál es el pretexto que han utilizado? Aquí hay un grupo de nicaragüenses que han ido a Washington a quejarse de violaciones de derechos humanos, de represión, de que no les dan personería jurídica, que fueron excluidos de procesos electorales, etcétera, etcétera. Ahí viene el nacimiento de esa ley. Sí, en parte ha sido una información sectorizada y de un grupo que tiene su propia visión de cómo es el desarrollo político nicaragüense y que considera que si trabajaba en ese escenario político va a tener réditos, como posiblemente todo político quiere ver dónde va y apunta pues sus estrategias. Sí considero yo también de que es un momento oportuno de reflexión, de buscar cómo mantener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, de buscar acercamientos y persuadir. Entramos a una etapa única y necesaria de la persuasión, de la ponderación. El gobierno, a pesar de esta posibilidad, no es que ya esté esa ley, apenas esté en iniciativa y como decía yo, va a dormir un buen rato, te he dicho, y está cierto, estaba dormida y vuelve a entrar. O sea, no es algo, pero los tiempos van marcándose rápido hoy día, eso es indudable. Pero necesita el gobierno también crear condiciones legítimas para contrarrestar esa campaña de estos congresistas y entrar a un lobby con testimonios, no solamente con palabras. Se requiere fortalecer el pluralismo político y que fortalezcamos a pesar de las adversidades. Se requiere ¿Cómo lo vas participación. a fortalecer entonces? El Consejo Supremo Electoral debería de permitir u otorgar la personería jurídica a aquellos partidos que la están pidiendo y que quieren ir a las próximas elecciones. Sin restricción alguna. Debe haber un mensaje claro. O sea, ¿quieren elecciones? Vamos a participar todos. O sea, yo creo que sí. Sin restricción alguna. Todos los partidos políticos. Y ya se ha hecho. Yo siempre hablo de antecedentes históricos. Y ya Nicaragua ha cumplido. Ya Nicaragua ha cumplido. La bofetada que te hablo de la OEA es porque Nicaragua y el presidente Ortega, en momentos históricos difíciles de guerra y con la contra encima, cumplió Esquipulas 2. Y cumplió con la amnistía y si te acordarás, el partido FCLN, el presidente Ortega en ese tiempo dijo, vamos a dar elecciones y se adelantaron. Vamos a dar amnistía y se dio. Vamos a legalizar a los partidos políticos y se legalizaron. Bueno, y hubo también amnistía para presos políticos, etcétera, etcétera. Porque había presos políticos en Nicaragua entonces. Pero esas condiciones no son las condiciones de ahora. Hace 29 años se firmó el acuerdo de Zapuá para ponerle fin a un conflicto que había en Nicaragua, que era una guerra civil que tenían. Las condiciones en Nicaragua son diferentes. Obviamente que los puntos de Esquipula no son los puntos de la OEA. Mi referencia es que se cumplió. Y si se cumplió, y si se han cumplido las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, que Nicaragua las ha cumplido. Y otros países no las han cumplido, entre ellos la potencia más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Pero también debe haber una realidad política, hablándolo en buen español, del presidente Ortega y decir, vamos a unas reglas del juego con legitimidad. Y la mejor legitimidad es que todo el mundo participe. Y se requiere, y para mí el momento histórico demanda que todo partido político que quiera personalidad jurídica se le dé sin mayor trámite que lo básico para participar en política dentro de un contexto nacional y dentro de una calidad de una política de Estado de Nación. Me encantó lo que pasó con el COSET, te digo, y con Achán.
aplaudo los partidos políticos en el Parlamento que hubo un consenso de repudiar una actitud que vaya contra los intereses económicos, sociales y soberanos del país. Y esto no debe ser enfocado con una actitud de sonar tambores de guerra, al contrario, es sonar los clarines de la paz y decirle al pueblo norteamericano y decirle al gobierno norteamericano que vamos a seguir insistiendo en una política de respeto, de colaboración y de alianza en aspectos estratégicos a nivel de la región como Nicaragua lo está haciendo. Esa debe ser, para mí, lo principal es ratificar esa política en aspectos estratégicos cuando nos hemos aliado a los Estados Unidos, mandar ese mensaje. Nunca nos olvidemos que el principal socio comercial que tenemos son los Estados Unidos. Nunca podemos olvidar que las remesas principales que vienen de los Estados Unidos, pero hay algo más importante también, dependemos del aspecto tecnológico de los Estados Unidos. Entonces, pero también tenemos soberanía, pero también hemos hecho un país que ha avanzado en su economía con sus propios esfuerzos, pero también tenemos una economía en crecimiento y estabilidad en la región sin precedentes en los últimos 50 años en el país. Entonces también tenemos cartas credenciales que presentar. Esto no quiere decir que no vayamos a ponderar que requerimos avanzar en las actuales circunstancias en una mejor calidad política y de derechos institucionales en el país. Bueno, este es un tema que genera mucho apasionamiento y polarización de ideas, porque uno está a favor y otro en contra. Un mensaje de un televidente dice, por ejemplo, el problema del NICAAC es que aquí tenemos lacayos y en el Congreso de los Estados Unidos están los talibanes de la democracia al estilo occidental. Otro mensaje, por el otro lado, dice que el problema es que aquí tenemos enriquecimientos y el gobierno no quiere soltar el poder, hay reelección en la Asamblea Nacional y eso es lo que nos tiene en esto y tiene que haber cambios. Sí, es que también hay que entender algo. Cuando hablamos de una defensa de país y en un proceso es avanzar en una democracia nuestra, pero avanzar con legitimidad. Esto no quiere decir desde ningún punto de vista que nosotros los nicaragüenses no entendamos que hay personas o hay sectores que pretenden llevarnos a una desestabilización, inclusive en algunos casos, y no podemos decir de todos, algunos son legítimas también sus posiciones, en algunos casos hasta la violencia. Lo que tenemos que cuidarnos es que esa cultura de paz, esa cultura que heredamos ya por décadas en Esquipulas II, es lo más valioso que tiene el país. Esa seguridad jurídica, esa seguridad ciudadana. Somos el país más estable, que no quiere decir que no haya delincuencia, que no haya asaltos, nadie está diciendo eso, pero el país que más estable. Comparativamente con el resto de la región. Sí, tenemos problemas sociales, si heredamos un sinnúmero de cosas en este país que no se han superado, pero en este momento somos los índices más bajos de Centroamérica. Entonces, y sobre todo el Triángulo del Norte, pues que lamentablemente siempre lamentamos que nuestros pueblos hermanos sufran esta situación terrible de pandillas, de asesinatos, de narcotráfico, de crimen organizado internacional. En eso no estamos en Nicaragua. Eso es lo que tenemos que defender. Primero tenemos que defender todo lo bueno que tenemos en el país. Tenemos que defender la estabilidad económica. ¿Para qué? Para avanzar en el legítimo desarrollo de la pequeña y mediana empresa, porque ya tenemos la macroeconomía estabilizada. Pues esa tarea que tenemos, esa es la que tenemos que defender. Tenemos que defender que en este país circulamos sin escoltas, la mayoría de los empresarios de este país. Tenemos que defender que cada vez que nuestras carreteras están mejores es porque estamos desarrollando la economía y la producción. Pero si nos vamos a defender solo aspectos meramente políticos que son legítimos y distorsionados, acabamos con el país también. Y muchos estamos dispuestos, independientemente que seamos críticos a este gobierno, como a todo gobierno, que hay que ser críticos cuando constructivamente hay que criticarlo, pero estamos dispuestos a defender la estabilidad y el futuro de nuestro país. Y en eso estamos los nicaragüenses comprometidos con
con los socialcristianos. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para tocar este tema. Algunos sectores en Nicaragua dicen que aquí no es asunto de soberanía, porque aquí hay un mundo globalizado. Entonces, los Estados Unidos puede ser el sheriff del mundo y meterse donde quiera. Queremos la opinión del doctor Fandora Avendaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Antes de viajar, revise el estado mecánico de su vehículo. Mantener una dieta rica en frutas y verduras en temporada. Consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado. Usar bloqueador solar. No descuidar a niños y niñas en balnearios y lugares públicos. No manejar bajo la influencia de alcohol y otras sustancias. Depositar la basura en su lugar. Respetar las indicaciones de la Cruz Roja Nicaragüense en los balnearios. Respetar las señales de tránsito indicadas por la Policía Nacional. Estas son las recomendaciones para este verano por CDNN 23. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros. Tengo un mensaje de un televidente, dice: quienes piensan que no es asunto de soberanía por existir una globalización, dan a entender mal que han perdido su identidad nacional, su hombría o su feminidad. ¡Qué pena! Y también tenemos otro mensaje que dice: el gobierno de turno cometió un error garrafal y es negarle a las ONG su financiamiento. Acordémonos que en los años 90 estas ONG financiaban indirectamente al gobierno de turno cuando este estaba en bancarrota. Bueno, opiniones de los televidentes. Volviendo al asunto de la soberanía, algunos analistas, dirigentes políticos en Nicaragua dicen: los Estados Unidos tienen derecho a meterse y sancionar a Nicaragua porque es nuestro principal socio comercial, de ahí vienen las remesas, de ahí viene la mayoría de las inversiones extranjeras. Además, el concepto de soberanía en el mundo ha cambiado, porque somos ahora un mundo globalizado. ¿Qué opina usted? No, para nada. Es que esto del análisis de las situaciones de soberanía, los conceptos han variado, los conceptos restringidos. Pero hoy más que nunca para mí tienen valor los aspectos cuando los países defienden su cultura, su economía,
su desarrollo social, su historia. Un pueblo sin historia es un pueblo vacío. Esos que dicen que las ideologías han caído, que el fin de las ideologías, ¿te acuerdas? El fin de la historia inclusive. ¿No te das cuenta que la historia renació con el terrorismo internacional que tenemos que defendernos? Yo creo que la soberanía lo que han tenido es que evolucionan a contextos y circunstancias que se presentan en cada uno de los desarrollos políticos de los pueblos. El concepto de soberanía nuestra hoy día no es el concepto inclusive el de Sandino, y quizás ni el concepto de Carlos Fonseca y de Pedro Joaquín Chamorro, nuestros héroes nacionales. El concepto de soberanía ahora es cómo dejamos reivindicar los derechos esenciales de un pueblo. El concepto de soberanía es cómo crear nuestro propio modelo económico de concertación. El modelo de soberanía que hay que defender ahora es cómo nuestro proceso político va en la vía de hacer la política desde la base de la comarca, el barrio, el municipio. Nuestra soberanía política va de que las mujeres tengan el mismo derecho a ir en las listas de los partidos políticos, mitad y mitad. Nuestro concepto de soberanía es la Asamblea Nacional, donde tengan que haber hombres y mujeres dirigiendo este país cuando este país tiene la mitad de mujeres como habitantes o más de la mitad de mujeres. La soberanía también es cómo consideramos un país que tiene que ir al desarrollo con justicia social. Ahora bien, que esto implique una relación con la principal potencia hoy día del mundo, que es los Estados Unidos, y que en verdad es nuestro principal socio comercial. Las remesas se alimentan fundamentalmente de la diáspora nicaragüense que están radicados en los Estados Unidos. Que tenemos algunos aspectos comunes estratégicos en los cuales estamos aliados, como es el terrorismo internacional para luchar contra él y luchar también... El crimen organizado y el narcotráfico. El crimen organizado, el narcotráfico, el blanqueo de capitales. O sea, hay alianzas concretas en las que necesitamos estar también. Eso no quiere decir que no reclamemos espacios de soberanía para nuestro país y que no seamos críticos en algunas posiciones de los Estados Unidos a nivel internacional, como también Estados Unidos puede ser crítico a algunos aspectos en Nicaragua. Eso también hay que admitirlo. Lo que hay que ver es en qué aspectos comunes coincidimos, qué cosas se pueden administrar y qué cosas están claramente definidas que no se admiten en su nivel de política exterior de cada uno de estos países. Ahora bien, sí consideramos que Nicaragua tiene que reflexionar en cada aspecto que lo puede involucrar cuando van a hacer acciones a nivel nacional o internacional que pueden crear trauma en un proceso político, económico y social, que es el que vive Nicaragua. Y los gobernantes y los liderazgos de la sociedad tenemos que tener la cabeza fría y pensar primero en el país. Sí, para concluir, entonces, ¿qué es lo que convendría hacer en Nicaragua para evitar esa Nicaragua? En primer lugar, yo creo que un diálogo sincero, franco, abierto y con sectores verdaderamente representativos en el país. Hay que dar un paso más, hay que saltar del diálogo con los sectores empresariales grandes a entrar a un diálogo con los medianos empresarios, con los sectores políticos, con los sectores religiosos. Ese es el gran paso que debería hacer en esta circunstancia. Otro, dar una verdadera y legítima, ampliarla, sí. Que todo el que quiera ir a las elecciones municipales, los partidos que han pedido la personería, se les otorgue. Se les otorgue, y los que vayan a pedir personería, se facilite con mecanismos más ágiles. Porque verdaderamente las personerías jurídicas tienen, por ley, no porque este gobierno lo haya hecho, aspectos demasiados